Entonces, vamos a comenzar. Estamos el día de hoy en Esdras, capítulo 7, verso 1 al 10. Y el título de la predicación del día de hoy es Un corazón entregado a la palabra de Dios. El título del día de hoy es Un corazón entregado a la palabra de Dios. Vamos a leer nuestros textos, Esdras, capítulo 7, verso del 1 al 10, para tenerlo en mente y así poderlo ir comentando verso por verso, como es nuestra costumbre. Dice así la palabra de Dios. Esdras, capítulo 7, verso 1 al 10. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año de rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 de rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Yo quiero comentarles algo para su información. Quiero decirles que entre el capítulo 6 de Esdras y el capítulo 7 de este mismo libro existe un salto temporal de aproximadamente medio siglo. Nosotros ya vimos qué ocurre entre Esdras capítulo 1 capítulo 6. Ahora vamos a empezar la segunda sección de Esdras, del 7 al 10. Pero yo quiero que ustedes tengan esto presente, por favor, que entre el capítulo 6 de Esdras y el capítulo 7 hay alrededor de 57, 62 años de diferencia. Vean solamente las fechas. ¿En qué nos quedamos en el capítulo 6 de Esdras? Concluyó que los judíos estaban festejando porque habían podido concluir la edificación de su templo. Si planteamos, como el día de hoy, que terminaron de construir el templo de Dios, los judíos, en el año 515 antes de Cristo, aquí tenemos el año 515 antes de Cristo, y el segundo regreso, que ya se nos explica en el capítulo 7 de Esdras, el segundo regreso de la caravana, de la segunda caravana de Israel, ocurre en el año 558 antes de Cristo. Entonces tenemos que en este periodo de tiempo hay alrededor de 57 años de diferencia entre un acontecimiento, entre la reconstrucción del templo y la partida de la segunda caravana de Babilonia a Jerusalén, encabezada ahora por Esdras. ¿Hay cuánto dije? 57 años de diferencia. Y uno puede llegarse a preguntar como buen estudioso de la palabra de Dios, ¿qué ocurrió en estos 57 años? ¿No ocurrió nada interesante, acaso? Déjenme decirles que de acuerdo con los historiadores y eruditos cristianos, ocurrió una de las historias más hermosas encontradas en la Biblia. Entre el capítulo 6 de Esdras y el capítulo 7 de Esdras, ocurrió aquí en medio la historia de la reina Esther. Aquí entra el libro de la reina Esther. ¿Ustedes lo recuerdan? Era una israelita, Esther, y su primo Mardoqueo, que fue llamada Esther para poder ser esposa del rey, de aquel entonces rey de Persia. Uno cuando lee el libro de Esther puede llegar a decir, caramba, es un libro de lazos familiares, es un libro de amor entre la nación judía. Es una hermosa historia, prácticamente como de Walt Disney, donde una plebeya es llevada a la corte real y no un príncipe, sino un rey se enamora de ella y la hace su esposa.
Sinceramente a mí que me encantan las caricaturas, quisiera verla animada por Walt Disney. Esta es una verdadera historia maravillosa de amor. Pero, lejos de, ya lo dije, de familia, amor, sentimiento nacional, porque si ustedes lo recuerdan, toda la nación de Israel iba a ser exterminada en un solo día, prácticamente por edicto de rey. Lejos de todo eso, lo que nosotros encontramos en el libro de Esther es una cosa muy importante. Y no quiero que sus ojos salgan de ahí. Cómo un Dios poderoso, lleno de amor y fiel a sus pactos, proveyó los medios necesarios para salvar del exterminio a una nación. En otras palabras, cómo el Señor cumplió su promesa en que aún los judíos iban a conservar sus vidas, porque el Señor le había hecho una promesa a su amigo Abraham, que su descendencia de este hombre iba a ser tan grande como las estrellas del cielo y tan numerosas como la arena en el mar. Pero también hay algo más allí. Hay algo más. Por un lado tenemos que el Señor había pactado con Abraham que su descendencia iba a ser grande, pero también el Señor le prometió algo a esta nación. Algo muy hermoso, que aún hoy en día nos concierne a nosotros. Y es que de esta nación, del pueblo de Israel, iba a nacer el Mesías tan esperado, que el cual no iba a salvar solamente a una nación, sino que iba a salvar a toda la humanidad y a cada una de las personas si esta persona cree en Él y se arrepiente de sus pecados. Yo quiero mostrarles solamente 2 versículos en los cuales se habla de esta profecía. Vayan conmigo a Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Escuchen, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto es lo que le dijeron a Isaías, de este gran hombre admirable, Cristo que iba a venir. Ahora, vayan conmigo al Nuevo Testamento, Lucas capítulo 2, verso 10 y verso 11. Lucas capítulo 2, verso 10 y verso 11. Lucas capítulo 2, verso 10 y verso 11. Dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, verso 10 y verso 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué nosotros podemos ver la fidelidad de Dios en esta nación de Israel en el libro de Esther? Cómo Dios ocupó todo su poder para que de esta nación en un futuro pudiera nacer el Mesías. Bueno, no hay que adelantarlos. Ya llegaremos a ver estos versículos del nacimiento del Mesías más adelante. Por favor, simplemente ahora regresémonos a Esdras capítulo 1 al capítulo 6. A grandes rasgos, ¿qué es lo que encontramos en estos versículos? Esdras capítulo 1 al capítulo 6. Encontramos, 1, la primer caravana de regreso a Jerusalén, de Babilonia a Jerusalén, encabezada por Zorobabel y por el sumo sacerdote Jesúa. Ellos guiaron al pueblo en la primera caravana y posteriormente ellos, junto con los otros profetas, lograron que el pueblo reconstruyera el templo de Dios, que para eso habían sido mandados a Jerusalén. ¿Y qué podemos aprender de estos capítulos? Podemos aprender, hermanos, que la obra de Dios se hace con trabajo y con sacrificio. Así se hace la obra de Dios, con trabajo y con sacrificio. ¿Qué vamos a encontrar ahora en los capítulos 7 al 10 de Esdras? Primeramente encontraremos el regreso de la segunda caravana a Jerusalén,
también sale de Babilonia. Esta segunda caravana, ahora encabezada por Esdras, llega a Jerusalén, pero vamos a aprender lo siguiente. Aprenderemos que la obra de Dios no solamente se hace con trabajo y con sacrificio. La obra de Dios, hermanos, al mismo tiempo, sin dejar de trabajar y sin dejar de sacrificarnos, la obra de Dios se hace con santidad y con moralidad. Así se hace la obra de Dios, con santidad y con moralidad. Y quiero que vean esto, hermanos, cómo el Señor pide a sus hijos que constantemente se santifiquen a Él. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 21. Dice así la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 21. Dice así la palabra de Dios. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, o sea, de su pecado, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Se dan cuenta? El Señor en su obra no solamente pide trabajar, sino también santidad a Él. Santidad guardando sus mandamientos. ¿Para qué? Como lo dice 2 de Timoteo, para así poderle ser útil al Señor. Él solamente ocupa instrumentos santificados, no instrumentos sucios. Él no solamente ocupa personas que quieran trabajar, que quieran hacer, sino que también estén preocupados en ser a la imagen de Cristo y al mismo tiempo ser obedientes. La introducción fue larga, pero era necesario para poder ver qué es lo que ocurrió en esos 57 años. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Porque ni siquiera hemos entrado al primer verso de Esdras 7. Veremos características de un corazón entregado a la palabra de Dios. Es lo que veremos el día de hoy. Veremos características de un corazón entregados a la palabra de Dios. Y yo les quiero presentar el bosquejo de la siguiente manera. Como es un poco largo todo esto, solamente se lo voy a presentar 2 veces. 1. Presentación de Esdras. Y esto lo encontramos del verso 1 al verso 6 del capítulo 7. Punto número 1 del bosquejo, presentación de Esdras. Esdras capítulo 7, verso 1 al 6. Punto número 2 del bosquejo. Presentación de la segunda caravana. Esto lo vemos del verso 7 al verso 9. Punto número 2 del bosquejo, presentación de la segunda caravana. Esdras capítulo 7, verso 7 al verso 9. Y punto número 3, presentación del corazón de Esdras, verso 10. Punto número 3 del bosquejo, presentación del corazón de Esdras, verso 10. Ahora sí, vámonos a Esdras capítulo 7, versículo 1. Y nos vamos a ir deteniendo poco a poco, como es nuestra costumbre. Vean lo que dice el verso 1. Esdras capítulo 7, verso 1. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia. Detengámonos en la primera frase. Pasadas estas cosas. Como ya lo dijimos, del capítulo 6 al capítulo 7, en medio de esos capítulos, hay alrededor de 60 años, medio siglo de diferencia. Entonces, pasando estas cosas no quiere decir automáticamente o inmediatamente, sino tiempo después. Esto quiere decir esta frase. Tiempo después ocurre esto, lo que Esdras va a empezar a narrar ahora. Entonces se tendría que leer tiempo después de que fue construido el templo y los judíos celebraron, tiempo después en el reinado de rey Artajerjes. En el reinado de rey Artajerjes, dice Esdras. ¿Qué es lo que quiere darnos a entender? ¿Se acuerdan cuál fue el rey en que nos quedamos, que permitió a Zorobabel, a Jesúa y aún a Ageo y a Zacarías seguir reedificando el templo de Dios? Darío. Nos quedamos que era el rey Darío. Aquí hay varios reyes.
Se nos menciona en Esdras capítulo 1 que el rey que permitió la primera caravana de regreso a Jerusalén fue Ciro. El rey que permitió que se reedificara futuramente el templo de Dios es Darío. Y ahora aquí se nos menciona que el rey que está en la actualidad es Atarjerjes. Recuerden que ya pasaron 50 años de diferencia, pero Atarjerjes tiene una pequeña historia. ¿Se acuerdan de esos 50 años? Más o menos 60 años de diferencia. En esos años en medio, entre Darío y Atarjerjes, hubo un hombre en medio, un hombre llamado Jerjes, también conocido por el libro de Esther, Asuero, que Asuero era el rey que se casó con Esther. Entonces, aquí tenemos a Darío, aquí en medio tenemos a Jerjes, también conocido como Asuero, y ahora tenemos a su hijo, Artajerjes. Esta es la historia del hijo de Atarjerjes. ¿Qué hizo Jerjes? ¿Qué hizo rey Asuero? Bueno, el rey Asuero no solamente es conocido por los cristianos por el libro de Esther, sino también en la historia del mundo, en la historia del mundo es conocido por pelear en la batalla de las Termópilas. Si ustedes han visto la película de 300, ustedes se dieron cuenta que un rey llamado Jerjes peleó contra el líder, el rey de Leónidas de los espartanos. Bueno, Jerjes, que obviamente no es como lo presentan en las películas, era el esposo o fue el esposo de Esther, quien a su vez en un futuro iba a ser padre del actual rey, de acuerdo a la narración de Esdras, Artajerjes. Es necesario que tengamos estos panoramas históricos para que podamos entender en qué contexto se está moviendo la historia bíblica y cómo el Señor nuestro Dios lo fue encaminando todo a la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, tengan ustedes en mente a rey Artajerjes, porque posteriormente en Nehemías se va a volver a hablar de este rey. Recuerden que fue hijo de ¿quién? De rey Asuero. Bien. Con esto, con los siguientes versículos, Esdras va a dar a notar algo muy importante. Va a decir, la historia de Jesúa y de Zorobabel ya va a quedar atrás. Ahora les voy a contar mi historia, lo que yo viví. El otro solamente era un preludio de cómo se edificó el templo, de la primera caravana. Ahora vamos a ver la segunda caravana y lo repito, cómo Esdras se esforzó para que la ley de Dios estuviera clavada en los corazones de los judíos. Vean lo que dice. Esdras se va a presentar. Verso 1. Estamos ya en la segunda mitad de verso 1 hasta el verso 6. Y son muchos nombres, pero todos de ellos importantes. Vean lo que dice. Le leo desde el principio. Pasaron estas cosas en el reinado de Atarjerjes, rey de Persia, continúa el verso 1, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraías, hijo de Seraías, hijos de Uzi, hijos de Buki, no el cantante otro, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Esdras subió de Babilonia. Por poco los escucha. ¿Dónde vamos a parar? Bueno, vamos a parar hasta Aarón. Esta era la descendencia de Esdras. Esdras quiere comenzar su historia presentando sus credenciales. Quiere darse a conocer a la audiencia. Dice, yo soy Esdras, hijo de tal, y llega ¿a quién? Aarón. Noten algo muy importante. Solamente con decir que venía de Aarón, es normal pensar, viene de la tribu de Leví. Aarón y Moisés venían de la tribu de Leví. Pero ¿qué creen? Como provenía de Aarón, ¿quién fue Aarón? ¿Quién fue Aarón sino el primer sumo sacerdote? Entonces, Esdras quería dar a entender que él provenía de una larga estirpe de sumos sacerdotes, de gente entregada a la palabra de Dios, y no en cualquier ministerio, sino siendo el representante espiritual de toda la nación de Israel. ¿Por qué Esdras ocupa a sus antepasados para presentarse? Porque Esdras quería dar a notar que era un sacerdote genuino en toda la extensión de la palabra, de la línea genealógica más importante hablando espiritualmente del sacerdocio. 1. Y 2,
presentando que tenía ya las credenciales del sacerdocio, ya que provenía del mismísimo Aarón, tenía él, Esdras, el derecho legal y espiritual de enseñar la palabra de Dios a las personas de su pueblo. En aquel entonces, hermanos, solamente los levitas y principalmente los sacerdotes del linaje sacerdótico podían enseñar la palabra de Dios. Entonces Esdras, como iba a llegar a una nación nueva, quería presentarse de esa manera. Yo vengo aquí a Jerusalén a enseñar la palabra de Dios. Y que déjenme decirles que no soy cualquier persona, porque estos son mis antepasados. Provengo desde el mismísimo Aarón. Pero noten algo curioso, y esto a mí me llamó mucho la atención. Esdras dice en el verso 1, Esdras, y así empieza, Esdras, hijo de Seraías. ¿Quién es este Seraías? Bueno, dicen los académicos que Seraías no es otra persona, sino Seraya, un nombre mencionado en Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 18 al 21. ¿Quién era Seraya? Bueno, si ustedes recordarán, en el año, alrededor del año 586 a.C., Jerusalén fue sitiada por Babilonia y hubo un antiguo sumo sacerdote, Seraya, quien murió a manos de Nabucodonosor. Y dice Esdras, este es mi padre, Seraya, aquel que se menciona en Segunda de Reyes, él es mi padre. Pero ¿ya notaron que hay un problema? Lo que ocurrió con la muerte de Seraya, el padre que está diciendo Esdras, ocurrió en el año 586. Aquí está. En el año 586 a.C. ocurrió la muerte de Seraya. Pero Esdras está diciendo que la segunda caravana de Babilonia a Jerusalén ocurrió en el año 458. ¿Saben cuánta diferencia hay entre estos 2 años? Entre la muerte de este hombre y una vez que Esdras salió con su segunda caravana, ¿saben cuántos años hay de diferencia? 130 años. Y Esdras está diciendo, este señor que murió hace 130 años, es mi papá, es mi padre. Aquí hay un gran problema, ¿verdad? ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se soluciona este problema? Muy fácil. Por lo general, si nosotros nos acostumbramos a los textos hebreos y aún en nuestro vocabulario latino, siempre mencionamos a nuestro pariente más famoso, más cercano. No a nuestro pariente más famoso, más lejano, sino a nuestro pariente más famoso, más cercano. Seraías era el abuelo o el bisabuelo de Esdras. Pero ¿recuerdan que venía Esdras de una línea genealógica de sumos sacerdotes? Bueno, si Seraías era su abuelo o bisabuelo y fue un sumo sacerdote, ¿por qué no le tocó ser sumo sacerdote a Esdras si venía de esa línea genealógica? El sumo sacerdote se va pasando. Si ustedes recuerdan, ¿quién era el sumo sacerdote en la primera caravana? Jesúa, alguien totalmente diferente. Bueno, porque la línea genealógica del sumo sacerdote siempre se pasaba al hijo primogénito. El bisabuelo de Seraías fue el sumo sacerdote más cercano de la línea genealógica de Esdras. Posteriormente se rompió esta línea genealógica, pero aún lo recuerdan como su bisabuelo o abuelo. Ahí está la respuesta. Él dice, es mi padre. ¿Por qué? Porque él era el más famoso en aquel entonces, el sumo sacerdote, y yo provengo de esa línea. Por eso Esdras estaba presentando sus credenciales. Vamos al verso 6. Esdras capítulo 7, verso 6. Es más, apuesto que ustedes harían lo mismo. Yo sé que ustedes quieren a su papá, pero apuesto que si ustedes fueran parientes de Emiliano Zapata, dirían, ay, yo soy pariente de Emiliano Zapata. ¿Y tu papá y tu abuelo? No, sí, también de ellos, pero yo soy de Emiliano Zapata. Harían exactamente lo mismo que Esdras. Pero vean, Esdras capítulo 7, verso 6. Era escriba, Esdras. Era escriba diligente de la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Bueno, ya presentó a sus antepasados, mostrándose como un candidato de sangre para instruir la ley de Dios a su nación. Pero Esdras en tu escrito añade esto: era
escriba diligente en la ley de Moisés. Dice de él mismo, escriba diligente. Quiero decirles el significado de la palabra diligente. No es rápido. En esta ocasión no es rápido, rapidez. La palabra diligente proviene del hebreo ma'ir y quiere decir hábil, experto, experimentado. Por lo tanto, alguien que tiene conocimiento y habilidad en un asunto. Entonces, Esdras no solamente gozaba de una buena familia, sino también contaba con el conocimiento necesario de la palabra de Dios para enseñarla y considerarse a sí mismo como un experto, un maestro. Esto es, escriba diligente, escriba experto, maestro de la palabra de Dios. Y uno puede decir, uy, este Esdras se está echando flores. ¿Cómo puede decir de sí mismo que es un maestro? Que es un experto. Bueno, sí, Esdras fue inspirado por Dios, entonces tiene todo el derecho de decirse a sí mismo, yo soy el maestro, no un maestro, el maestro de la palabra de Dios. Pero ¿saben cómo los judíos veían a Esdras? Hasta el día de hoy lo ven. Los judíos tienen un dicho de Esdras. Dicen, solo arriba de Esdras se encuentra Moisés. En esta estima tienen el conocimiento de la palabra de Dios de Esdras. Solo arriba de Esdras se encuentra Moisés. ¿Quién fue Moisés? Aquella persona que le dio la ley de Dios al pueblo de Israel. Por eso ellos tienen en alta estima el conocimiento de la palabra de Dios de Esdras, que dicen que solamente Moisés está arriba de él. Ahora nos encontramos con otra palabra que no sé si ustedes se han preguntado, ¿qué es un escriba? Ya vimos que es alguien diligente, un experto. Experto escriba. Esdras era un experto escriba. Y aquí es donde las personas se dividen, donde los comentaristas se dividen. ¿Por qué? Porque no llegan algunos comentaristas a un punto medio en cómo interpretar esta palabra. ¿Por qué? Yo les voy a dar 3 interpretaciones, como lo han visto las personas. Cuando Esdras se dice escriba, hay un grupo de cristianos, un grupo de eruditos que dice que se está refiriendo a que Esdras tenía un cargo en el gobierno persa. Que la palabra escriba se está refiriendo a una persona que sabía escribir y que trabajaba al rey haciendo escritos reales, edictos. El rey decía algo y este escriba llegaba y escribía, porque sabía escribir. Estas personas creen que Esdras era esta clase de escribas, pero como venía de una familia sacerdotal y su amor a la palabra de Dios lo impulsó a estudiarla, a volverse un experto, pudo ver un día una oportunidad para regresar a Jerusalén y enseñarla. Pero antes de eso, este Esdras era un escriba real. Esta es una postura. Segunda postura. Si ustedes recordarán, cuando leemos el Nuevo Testamento, dicen que los escribas y los fariseos cuestionaban a Jesús. Los fariseos eran un grupo político, pero también eran líderes religiosos. ¿Quiénes eran escribas en ese contexto de Jesús? ¿Los que escribían? No, eran rabinos. Entonces, la segunda postura es de que escriba, es que cuando se menciona que Esdras era un escriba, es que Esdras era un rabino. Un rabino con amplio conocimiento de la palabra de Dios, que no trabajó en la corte real, sino que era un rabino con mucho conocimiento de la palabra de Dios, que cuando vio la oportunidad fue a Jerusalén a enseñar la palabra de Dios, porque venía de la descendencia de los sumos sacerdotes. Esta es la segunda opción. Yo les presento una tercera, que también algunos eruditos lo dicen. Comentan, a ver, tenemos a Esdras con un amplio conocimiento de la palabra de Dios, y vemos a Esdras en los capítulos 7, capítulo 10 de su mismo libro, y a un Nehemías que tiene un liderazgo espiritual poco usual. Entonces, es lógico pensar que Esdras era un rabino. Es más que lógico pensar que Esdras era un rabino. Pero ¿qué creen? Quizás este rabino también ocasionalmente o frecuentemente trabajaba para la corte imperial en los asuntos judíos como escriba de estos mismos asuntos del pueblo judío, por su amplio conocimiento de sus costumbres. Lo llamaba el rey: Esdras, tú que conoces a tu pueblo, sé mi escriba por un tiempo. Entonces tenía 2 oficios, rabino y escriba. Yo me orillo más a pensar que esto era real. ¿Por qué? Una, ya lo dije,
tenía un amplio conocimiento de la palabra de Dios que una persona a medio tiempo no lo puede tener. Y 2, si nos hemos dado cuenta, Esdras constantemente dice, y la carta que se le presentó al tal rey era esta, y lo que dijo el tal rey era esto. O sea, estaba tan involucrado en la casa de rey, en la corte real, que sin duda tuvo que haber trabajado allí, o tuvo que tener un buen contacto para sacar estos documentos y transcribirlos y presentarlos en su escrito. Entonces, yo quiero que nos quedemos con la tercera opción. Esdras, si era un rabino, Esdras al mismo tiempo también trabajaba para la corte real ocasionalmente, y esto le permitió estar en la presencia del rey, para después, como ya lo leímos, pedirle el favor y pedirle todo lo que era necesario para poder regresar a Jerusalén. Bien, yo les pregunto ahora, ¿hay algo que escapa de la mano de Dios? Sigamos leyendo lo que dice Esdras capítulo 7, verso 6. Vean lo que dice. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. ¿Por qué el rey le concedió todo? ¿Porque trabajaba en la corte real Esdras, como ya lo vimos? ¿Porque le caía muy bien Esdras? No, el texto lo dice, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Esdras reconoce todo lo que ocurrió en la segunda caravana, todo lo que el Señor, por lo que el rey proveyó para que el pueblo de Israel regresara a su tierra, es porque la mano de Dios estaba sobre mí, dice Esdras. Vean, yo lo leo, lean lo que dice Lamentaciones capítulo 3, verso 37 a 38. Lamentaciones capítulo 3, verso 37 a 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Esdras lo vio. Señor, yo en ti confío. Mueve el corazón del rey para que nos bendiga en nuestro viaje. Y así fue. No fue tanto por la mano del rey, sino por la bendición de nuestro Señor. Ahora, del verso 7 al verso 9, Esdras va a presentar algo muy importante. De manera rápida, cómo se conformó la segunda caravana. Esto lo va a desarrollar más adelante, pero tenemos que tocarlo. Vean lo que dice Esdras capítulo 7, verso 7. Esdras capítulo 7, verso 7. Esdras capítulo 7, verso 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el séptimo año del rey Artajerjes. Si ustedes recuerdan, la primer caravana en el primer listado, Esdras hizo un énfasis que las personas que acompañaron a Zorobabel eran de las diferentes familias de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín. Hizo mucho hincapié en las familias, en la gente normal. Pero ahora, como el propósito de Esdras era restaurar la ley de Dios en el corazón de Jerusalén, ¿qué es lo que hace? Nos dice, y los sacerdotes y los levitas y los cantores. Nos menciona a todas las personas de forma general que servían en el sacerdocio y que iban a estar sirviendo en el templo de Dios. Porque en la mente de Esdras esto era prioridad. ¿Pero por qué era prioridad? ¿Acaso Esdras no es conocido como el más grande, uno de los mayores maestros que ha tenido el pueblo de Israel? Sí, pero ¿qué creen? Esdras no era Superman, Esdras no podría solo, necesitaba gente entregada a la palabra de Dios para que también enseñara la palabra de Dios a las personas. Y esto también lo vemos con bases bíblicas en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2. Esto le mandó Pablo a hacer a Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, todo lo que has aprendido de mí, ahora tú enséñalo a otras personas para que esas personas puedan después enseñarlo a otras personas. Y así se vaya reproduciendo el liderazgo bíblico. Ocurrió igualmente. Esdras
se regocijó cuando los sacerdotes lo querían acompañar porque él dijo, ya no estoy solo, habrá más gente enseñando la palabra de Dios, que eso es lo realmente importante, enseñar la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que dice Esdras capítulo 7, verso 8 y 9. Esdras capítulo 7, verso 8 y 9. Esdras capítulo 7, verso 8 y 9. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo de rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Aquí Esdras está diciendo, nos tomó 4 meses ir. Nos tomó 4 meses de Babilonia a Jerusalén el trayecto. 4 meses. Algunos dirán, bueno, ¿por qué les habrá tomado tanto tiempo? No solamente había en la caravana gente joven, también habían ancianos, mujeres, niños. Entonces tenían que ir a un paso decente. Y esto lo quería plasmar Esdras. Nos tardamos, pero llegamos. ¿Por qué? Una vez más lo vuelvo a repetir. Porque estando con él la buena mano de Dios. Él siempre reconocía esto. Si esto se logró en 4 meses, si el rey tuvo bien permitirnos regresar, es porque la mano de Dios estaba sobre mí y sobre todo el pueblo. Ahora, quiero decirles una cosa. Sabemos datos generales de Esdras. Esdras, el nombre de Esdras es Jehová ayuda. Es el nombre general de Esdras. Ya sabemos que Esdras proviene de una larga estirpe de sumos sacerdotes. Sabemos, por lo tanto, que Esdras era un sacerdote por linaje. También históricamente Esdras es el responsable, uno de los responsables de inaugurar la llamada Gran Sinagoga. ¿Cuál fue la función de la Gran Sinagoga? Recopilar los escritos del Antiguo Testamento y formar el canon bíblico, todo nuestro Antiguo Testamento. Y el liderazgo de la Gran Sinagoga no solamente fue para sus días, sino para el tiempo de Jesús, la Gran Sinagoga se transformó en el Sanedrín. El liderazgo bíblico de la Gran Sinagoga se transformó después en el Sanedrín en tiempos de Jesús. A grandes rasgos esto sabemos de Esdras. Pero ¿qué creen? Aún hay más. Ahora Esdras nos va a compartir, ahora sí, qué es lo que había en su corazón. Porque déjenme decirles que además de ser Esdras el ejemplo del maestro conforme al corazón de Dios, también es el ejemplo de un hombre entregado a las escrituras conforme al corazón de Dios. Si ustedes ven predicaciones en internet de Esdras capítulo 7, por lo general van a encontrar Esdras 7:10. Van a ignorar los versos 1 al 9 que yo ya les expliqué. Los van a ignorar. No sé por qué los ignoran, pero no van a encontrar, bueno, yo no puedo encontrar ni una predicación de cualquier pastor de Esdras, capítulo 7, versículo 1 al 9. Y cuando llegué y dije, bueno, encontré una predicación de Esdras, capítulo 7, verso 10, le enfocan al liderazgo pastoral. Y está bien que le enfocan al liderazgo pastoral. Pero ¿qué creen? En las iglesias solamente son contados los pastores. Hay un principio bíblico y quiero que lo aprendan. Una interpretación, muchas aplicaciones. Las gentes que yo pude ver en internet interpretaron correctamente Esdras 7:10, pero la aplicaron para pastores. Hoy en día, ¿qué voy a hacer con ustedes? Voy a interpretar Esdras 7:10, una interpretación, pero lo voy a aplicar a la congregación, a la iglesia, que también es válido. Vamos a hacerlo de esta manera. Y por eso se van a dar cuenta, como ya lo dije. Lo que aquí encontramos de Esdras no solamente es para líderes, es para todos ustedes que quieren ser hábiles estudiosos de la palabra de Dios, que quieren honrar a Dios con su esfuerzo en la lectura y estudio serio de la palabra. También esto es para ustedes y para mí como congregante, como oveja, como su hermano en Cristo. Vean lo que dice Esdras capítulo 7, verso 10. Esdras capítulo 7, verso 10.
porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Dice, empieza, porque, bueno, ya vimos que el Señor lo bendijo con el rey, ya vimos que el Señor lo bendijo con la caravana. ¿Por qué lo bendijo? Esta es la razón. Porque la buena mano de Dios estaba sobre Esdras. ¿Pero por qué la buena mano de Dios estaba sobre Esdras? Hermanos, Esdras no era cualquier hombre. Era un hombre con ciertas características que nosotros tenemos que imitar. Punto número 1, primera característica. Y nos vamos a concentrar lo que resta de la predicación en el verso 10. Esdras capítulo 7, verso 10. 1. Esdras había preparado su corazón. Dice el verso, había preparado su corazón. Déjenme decirles que con esto nos da mucho que saber de Esdras. Muchísimo. Esdras era un experto de la palabra de Dios, era un maestro de la palabra de Dios, no por su linaje o por un conocimiento, una inteligencia, una sagacidad singular especial. Esdras era un maestro de la palabra de Dios porque él había preparado primeramente su corazón. Se había preparado su corazón. Ustedes han escuchado decir personas, no sé, yo sí, decir, hermano, tú sabes mucho de la Biblia porque Dios te dio un don. O quizá también han dicho, hermano, tú eres más entregado que yo porque el Señor te bendijo con esa entrega. ¿Sabes que si personas se acercaran a Esdras y le dijeran lo mismo, Esdras, tú sabes mucho porque el Señor te dio un don? ¿Sabe lo que contestaría Esdras? Contestaría, no es cierto. No es cierto. Yo sé más que tú de la palabra de Dios. Yo soy más entregado que tú porque yo he dispuesto mi corazón. Yo he preparado mi corazón. Yo me he esforzado para saber más de Dios y de su palabra. Esfuerzo, hermanos, esfuerzo. No hay nada místico, no hay nada especial. Hay esfuerzo, entrega, constancia. Nada más. Eso es lo que diferencia a una persona ordinaria a un Esdras. El esfuerzo a la palabra de Dios. Preparar su corazón. Fíjense que esta historia, cada vez que tengo oportunidad, me encanta decirla. Y hoy no será la excepción. Cuenta Paul Washer en un testimonio que una vez encontró un anciano en el sentido de viejo, a un hermano pastor viejo, anciano, que se sabía la palabra de memoria. Y él quedó adonanado de su predicación porque pudo notar que todos los versículos se los sabía de memoria. Preguntó y dice, efectivamente, hermano Pablo, él se sabe toda la Biblia de memoria. Entonces Paul Washer, maravillado, asombrado, dice que se acercó al hermano y le dijo, hermano, usted tiene un don muy especial. Entonces el anciano se acerca y le dice, joven, obviamente más joven que el anciano, dice, joven, déjeme decirle algo. No es que tenga un don, es que yo me he esforzado más que usted. Tiene razón, tiene toda la razón. ¿Por qué el anciano sabía toda la Biblia? Porque se ha esforzado más que Paul Washer para saber toda la Biblia de memoria. ¿Por qué Esdras es llamado el maestro de Israel? Porque él preparó su corazón para ser ese maestro. Él dijo, yo me voy a dedicar a una sola cosa, conocer el santo y bendito libro. Por eso se volvió un experto, un maestro. ¿Qué quiere decir la palabra corazón? Porque leemos esto, había Esdras preparado su corazón. No se está refiriendo al órgano. No se está refiriendo al sentimiento, porque muchas veces en Latinoamérica cuando decimos, te entrego todo mi corazón, lo decimos de forma sentimental. No se está refiriendo a esto. Recuerden, Esdras no era latino, no era mexicano. Para los judíos el corazón era lo más profundo de su ser, lo más profundo de su interior. Por lo tanto, escuchen, Esdras voluntariamente, conscientemente, intencionalmente, preparó lo más profundo de su ser para aprender y obedecer la palabra de Dios. Para eso preparó su corazón. Lo más profundo de su ser. Él dijo, yo Esdras, tengo que aprender y obedecer la palabra de Dios.
yo Esdras, y me voy a esforzar. ¿Cómo? Voluntariamente, conscientemente, intencionalmente, estudiando este santo libro. Es lo que dice Esdras. Y así la vida cristiana, hermanos. Así la vida cristiana. En el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su palabra, se requiere el esfuerzo de cada cristiano. Esfuerzo de cada cristiano. Para decir, tengo que disponer mi corazón, lo más profundo de mi ser, a conocer las Escrituras para hacer la voluntad de mi Dios. Por favor, no quiero que se queden con esta idea de que solamente Dios se revela a aquellas personas como Esdras, Pablo, John MacArthur. No es así, no es así. Dios bendice a las personas que se esfuerzan en conocerle por medio de su palabra. Nada más. Así que cada vez que un hermano te diga, tú tienes tu don, dile la verdad. Yo me he esforzado más que tú. Y es la realidad. Y hermano, tú puedes ser igual que yo o mejor que yo si tan solo te esforzaras en dejar de pecar y obedecer su voluntad, en estudiar este libro. No hay misterio. Solamente hay hermanos esforzados, hermanos y hermanas esforzados. Pero veamos otra cualidad que tenía Esdras y que nosotros tenemos que imitar. Ya saben, primeramente, preparó su corazón, ¿cierto? 1. 2. ¿Para qué preparó su corazón? Dice la Escritura, para inquirir la ley de Dios, para inquirir la ley de Jehová. Una palabra difícil, inquirir, proviene del hebreo daras, que quiere decir buscar, prepararse por, estudiar, consultar, investigar, averiguar. También tiene una traducción muy extraña, pedir cuentas, o sea, analizar, cuestionarse, pedir cuentas de. En otras palabras, esta palabra quiere decir conocer información que previamente no se conocía de una manera profunda. Esto quiere decir la palabra inquirir. Entonces, por lo tanto, Esdras preparó su corazón para estudiar profundamente la palabra de Dios. Para esto preparó su corazón. Para esto Esdras se mentalizó, para estudiar profundamente la palabra de Dios. Y esto no se trata solamente de leer la Biblia, claro que no. Se requiere de estudio impetuoso. Se requiere de poner atención a las predicaciones. Eso se refiere. Estudio impetuoso. ¿Por qué tenemos que seguir el ejemplo de Esdras? ¿Por qué tenemos que seguir este ejemplo de estudiar la Biblia? No solamente leerla. Inquirir quiere decir estudiarla, profundizar en ella. ¿Por qué? 1, porque es la palabra de Dios. Requieres de una motivación más grande para estudiar tu Biblia que no sea que sea palabra de Dios. Tú estudias tu Biblia porque es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, es relevante e importante para todo ser humano y para toda persona que se diga ser cristiano. Y 2, y esto es importantísimo, tú estudias tu Biblia o tienes que estudiar tu Biblia porque por medio de tu estudio te ayuda a conocer más a tu Dios. Así nada más. Esdras disponía su corazón a cumplir los mandatos de su Dios porque sabía que era la única manera de buscar y encontrar a su Señor. Era la única manera. Fíjense ustedes algo muy interesante. Si un hombre estudia su Biblia, cualquier persona, agarra una Biblia que tenga en casa, cualquier persona, no es necesario que sea cristiana, agarra una Biblia que tenga en casa y la estudia, ¿puede volverse maestro de la ley, maestro de la Biblia? En el sentido más estricto de la palabra, sí, porque se va a saber versos de memoria, va a conocer dónde está cada libro de la Biblia, va a decir, sí, yo leí eso en Apocalipsis, es verdad que Jesús alimentó a 5,000 gentes, o sea, va a tener un conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Es más, se puede saber toda la Biblia de memoria, porque quizás se le hizo interesante. Ustedes también pueden ser eso. Intelectualmente ustedes pueden conocer muchísimo la palabra de Dios. Pero ¿qué creen? Si el cristiano, ya hablando a un cristiano, si el cristiano solamente estudia la palabra de Dios para llenarse de conocimiento, es pecado.
¿Cuál es la razón más grande por la cual el cristiano tiene que estudiar la palabra de Dios? Lo vimos por Esdras, para conocer a este Dios. Tú estudias la Biblia para conocer a tu Dios y así saber qué es lo que Dios te pide a ti hacer y posteriormente tú obedecer a tu Dios. ¿Se dan cuenta? Tú no la lees por leer. Tú no la estudias por estudiar. Tú cada vez que abres tu santo libro en tus tiempos de devoción, dices, Señor, quiero conocerte, Señor, quiero conocerte, Señor, quiero conocerte. Porque si tú solamente lees, compras comentarios, compras diccionarios bíblicos y tu propósito no es conocer a tu Dios para obedecer a tu Dios y así honrar a tu Dios, estás perdiendo tu tiempo. En verdad, estás perdiendo tu tiempo. El propósito del estudio bíblico serio siempre va a ser conocer a tu Dios. De hecho, un comentarista, me gustaron estas palabras y yo se las comparto, dice lo siguiente, se llama David F. Bort. David F. Bort dice lo siguiente, puedes leer las escrituras sin llegar a conocer realmente a Dios, pero nunca puedes llegar a conocer a Dios si desconoces sus escrituras. Por eso Esdras era un estudioso, porque sabía que solamente por medio del libro, del santo libro, podía llegar a conocer a su Señor, única y exclusivamente por allí. De hecho, vean lo que dice Jesús, acompáñame rápidamente a Juan capítulo 5, verso 39. Ya estamos a punto de terminar, no digo casi a punto, pero aún faltan algunas cosas que ver. Juan capítulo 5, verso 39, vean lo que dice nuestro Señor Jesucristo con respecto a las Escrituras. Juan capítulo 5, verso 39, dice el Señor lo siguiente, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Le decía a sus opositores el Señor Jesucristo, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, ¿saben por qué ustedes escudriñan las Escrituras? ¿Por qué las estudian? Porque les parece que hay vida eterna, dice el Señor Jesucristo. Y efectivamente, ¿qué creen? Hay vida eterna, que los encamina a mí. Porque de acuerdo con Juan 17:3, dice el Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fariseos, escribas, ustedes estudian, pero su estudio no los manda a mí. Por lo tanto, no tienen la vida eterna, porque dice Jesús, yo soy la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Pero Esdras sí lo alcanzó a ver. Esdras dijo, yo tengo que preparar mi corazón para conocer este libro, porque la única manera de conocer a mi Dios y tener vida eterna y honrarlo y obedecerlo es por medio de estas páginas que Él nos ha dado. Por eso Él dispuso su corazón a escudriñar, a inquirir, investigar profundamente, pedir cuentas al libro con un propósito. Bueno, ya vimos que Esdras, si queremos imitarlo, tenemos primero, 1, preparar nuestro corazón para el conocimiento y la obediencia de su palabra. 2, estudiar profundamente, intencionalmente y frecuentemente las Escrituras. ¿Para qué? ¿Se han llegado a preguntar? Dice Esdras, y para cumplirla. Obediencia. Esdras decía, sí, quiero conocer a este Dios, pero quiero obedecer a ese Dios de amor. Quiero obedecerlo. Ahí lo tienen. No se trata solamente de estudiar horas y horas y horas. Imagínense, ustedes, solamente imagínense, vean sus vidas. Ojalá no sea este su caso, pero solamente vean sus vidas. Después de pasar tiempo de oración y de estudio de la palabra de Dios, dicen, ya terminé, ¿cuántas horas quieren? ¿3 horas? Va, 3 horas de estudiar la Biblia, sacan su lista, dicen, ya cumplí por hoy mis 3 horas diarias de estudiar la Biblia, paz, ya lo tacho. Salgo, peleo con mi cónyuge, pateo al gato y salgo a vivir con el diablo como con mis amigos. ¿Ustedes creen que de eso les haya valido estudiar 3 horas la Biblia? Si salen, pelean con el cónyuge, patean al gato y después se van a vivir como el diablo con sus amigos, no les va a servir de nada estudiar la Biblia. Porque Dios requiere obediencia. Escucha. ¿Tú necesitas conocer a tu Dios por medio del estudio de la palabra de Dios? Porque así sabrás solamente cómo serle obediente.
¿El Señor quiere que engañes a tu esposo y a tu esposa? Claro que no, pero ¿cómo lo vas a saber si nunca lo has leído? ¿El Señor quiere que mientas con mentiras blancas? Por supuesto que no, pero ¿cómo vas a saber si nunca has leído tu Biblia? Esdras lo sabía, por eso Esdras leía la palabra de Dios. Y por eso en la iglesia aquí tenemos un dicho: la evidencia de la salvación es la santificación. Tú no puedes llegar a un conocimiento de salvación si desconoces la palabra de Dios, que te apunta a Cristo, que es el que realmente te puede dar vida. ¿Se dan cuenta? Por eso Esdras dispuso su corazón a conocer la palabra de Dios y obedecerla. Y un punto número 4. Después de que dispuso su corazón, él personalmente, a conocer profundamente la palabra de Dios y obedecerla, ahora sí que pudo hacer, enseñarla. Y algunos de ustedes aquí me dirán: ay, Sergio, ¿a qué hora sí vas a volver a hablar de pastores? Fíjense que no, fíjense que no. De acuerdo con la Gran Comisión, todo cristiano tiene la responsabilidad y la obligación de enseñar la palabra de Dios a las personas. Pero vean esta cadena de oro. Dispones tu corazón a aprender, a obedecer, para posteriormente a enseñar. Imagínate qué vergonzoso es que después de tantos años en una iglesia de sana doctrina, oye, ¿existe el infierno? Ay, pues no sé. No. Oye, ¿existen más caminos aparte de Cristo? Ay, pues no sé. O sea, estoy hablando preguntas básicas, ¿no? No puede pasar eso. Porque así como Esdras, tú tienes que disponer tu corazón a estudiar la palabra de Dios. Y por lo menos estas preguntas básicas, dales una respuesta bíblica. La palabra de Dios dice, por medio de la Gran Comisión, Mateo 28, id y hacer discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones. Y como tienes que hacer discípulos, tú los tienes que discipular. ¿Por qué? Porque no solamente es: pastor, le traigo a mi vecino, tenga usted. ¿Quién va a hacer más de impacto? ¿Yo, que apenas lo conozco, o tú, que ya llevas tiempo de conocer a tu vecino? Obviamente tú. Por eso tú lo instruyes primeramente y en el proceso lo traes a la iglesia para después ya ser educado como todos los demás, por medio de los pastores, claro está. Pero esta es tu responsabilidad y esto es lo que tienes tú que imitar de Esdras y tienes que aprender de él. Disponer tu corazón, escudriñar la palabra profundamente, intencionalmente, obedecer la palabra, y solamente entonces podrás, ¿qué? Enseñarla con la conciencia tranquila. Puedes enseñarla, pero tu conciencia no va a estar tranquila si pecas sabiendo la palabra de Dios. El chiste es llegar al Señor con conciencias tranquilas, ¿no? Porque le amas, porque le conoces. Así es, hermanos. ¿Se dieron cuenta cómo lo aplicamos a nivel iglesia y no solamente a pastores? La aplicación miles, interpretación una. Hermanos, así nosotros terminamos estos capítulos de Esdras. ¿Cómo? Con una pequeña introducción de la segunda caravana, viendo cómo Esdras fue bendecido por Dios, porque él preparó su corazón para aprender la santa palabra, y así rogamos al Señor que seamos todos nosotros, como Esdras, fieles estudiosos de la palabra de Dios, para aprender, conocer a nuestro Dios, para obedecer la voluntad de nuestro Dios y para enseñarla apropiadamente. Oremos.